En este video vamos a hacer una introducción al tema de series y sucesiones. Ahora hay que tener unos ciertos conocimientos básicos porque lo que realmente quiero explicar es cuál es la relación entre las series y las sucesiones, y todo eso lo voy a hacer con un ejemplo que a mí me parece clave, un ejemplo que es muy sencillo, muy simple, pero es clave para comprender esa relación. Bueno, empecemos con un ejemplo de una sucesión. Entonces, digamos que cogemos esta sucesión de acá. Recuerden, una sucesión es una lista ordenada de números. Entonces, este es el primer número, segundo número, etc. Ahora, para comprender realmente una sucesión, uno lo que tiene que hacer es entender el patrón. Entonces, en este caso, para entender el patrón, nos damos cuenta que este 2 es 2 a la 1, el 4 es 2 a la 2, el 8 es 2 a la 3, etc. Y ya con eso podemos adivinar cualquier elemento de esa lista. Si yo les dijera quién es el elemento número 100 de la lista, pues ya es fácil decir que es 1 sobre 2 a la 100. Ok, ahora vimos también formas cortas de escribir una sucesión. Entonces tenemos esto. Yo puedo elegir que este sea mi elemento 1 y este mi elemento 2 y este el 3, es decir, voy a arrancar desde n igual a 1 hasta el infinito, y así puedo escribir esta sucesión de esta manera corta. Ahora, yo no necesito empezar en 1, yo puedo empezar en donde yo quiera. Entonces, digamos que ahora voy a empezar en n igual a 0. O sea, este es el elemento que corresponde a n igual a 0, este es el elemento que corresponde a n igual a 1, etc. Y podemos escribir esa misma lista, es exactamente la misma lista de números, la misma sucesión, la podemos escribir así. El primer elemento ahora va a ser cuando n es igual a 0. Si reemplazan acá n igual a 0, entonces les va a quedar 2. El segundo elemento va a ser con n igual a 1, y les va a dar 4, etc. Entonces, normalmente uno empieza desde 1 o empieza desde 0, pero yo puedo empezar desde el número que quiera, y más que el que quiera es el que me pueda parecer conveniente más adelante. ¿Okay? Entonces ustedes después pueden revisar que este sería el exponente del 2 para poder dar esa misma lista desde n igual a 7. Ahora, ¿cómo se ve una sucesión? Entonces digamos que vamos a coger esta expresión, es decir, desde n igual a 1. Entonces podemos representar n en este eje, los a sub n en el otro eje. Entonces cuando n es igual a 1, esto me da 1 medio. Entonces en n igual a 1 pongo un puntico aquí, altura 1 medio. Con n igual a 2 lo pongo altura 1 cuarto. Con n igual a 3 altura 1 octavo. Y la sucesión se vería como esta sucesión de punticos, ¿sí? Entonces uno piensa como en esos punticos, esa lista de punticos. Ahora, para pensar si una sucesión converge o diverge, lo que uno hace es que coge el límite de el término AN y hace que AN tienda al infinito. Entonces, en este caso, los AN son 1 sobre 2 a la n. Si calculamos este límite, n se hace muy, muy grande, entonces 2 a la n también se hace muy, muy grande, y por lo tanto 1 sobre 2 a la n tiende a 0. Que es lo mismo que vemos acá, esos punticos se están acercando al valor 0. Ok, ahora decimos, por lo que este límite de AN, cuando n tiende al infinito, es igual a 0, concluimos que esta sucesión converge a 0. Ok, ahora veamos, vamos a ver la diferencia entre la sucesión y una serie. Entonces el ejemplo de sucesión que vimos fue este. Ahora, un ejemplo de serie puede ser 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo más 1 16avo. Fíjense que cogí los mismos números para que entiendan muy bien la diferencia. Una sucesión es una lista de números, ¿sí? Este es el tercer número de mi sucesión. En cambio, una serie es una sumatoria infinita. ¿Okay? Si yo voy a representar una sucesión, la puedo representar como un montón de punticos, como hacíamos hace un rato, infinitos punticos. En cambio, una serie no son unos punticos, sino que en el mejor de los casos esto me va a dar un número. Si esa suma infinita me da un número, decimos que esta suma converge. Y si esta suma se me va al infinito o no me da ningún número, entonces diverge. Bueno, de la misma manera que escribíamos una sucesión de una forma corta, podemos escribir una serie de una forma corta.
Esta serie la podemos escribir como la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre 2 a la n. Entonces el primer término va a ser con n igual a 1, nos da un medio, más el segundo término que va a ser con n igual a 2, entonces eso nos da un cuarto, más un octavo, más, etc. Entonces esto es como escribimos una sumatoria y es una serie porque es una sumatoria infinita. Igual que antes, la podemos escribir desde donde queramos, pero si la vamos a escribir acá desde 0, pues entonces tenemos que cuadrar el exponente para que el término primero, que aquí es con n igual a 0, nos dé este 2 en el denominador. Funciona igual. Ahora, ¿cómo podemos ver este ejemplo en particular? En realidad una serie nunca es fácil de ver, pero este ejemplo, por eso me parece tan chévere, porque es fácil de ver. Imagínense que arrancamos con una pizza. Este círculo grandotote era una pizza. Ahora, el primer día nos comimos un medio de la pizza. Entonces la parto por la mitad y esto fue el primer día. Ahora le voy a sumar lo que me como el segundo día. El segundo día me como un cuarto de la pizza. Entonces si yo partiera la pizza en cuartos, pues este sería un cuarto. Esto lo como el segundo día. Ahora le voy a sumar lo que me como el tercer día. El tercer día me voy a comer un octavo de la pizza y el cuarto día me voy a comer un 16avo. ¿Por qué estamos sumando? Pues porque es lo que voy comiendo en total, ¿sí? Estamos viendo cuánto comemos de la pizza en total. Eso es lo que queremos ver. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran los primeros 2 días, nos comimos media y un cuarto, o sea, nos comimos 3 cuartos de pizza en los 2 primeros días. Y en los 3 primeros días nos comimos todo esto hasta acá, etc. La pregunta es, si este proceso continúa infinitamente, digamos que yo cada día hago eso y que yo nunca me muero y sigo haciendo eso hasta el infinito, ¿cuánta pizza voy a comer en total? ¿Sí? Entonces imagínense, esto sigue acá y después me voy a comer la mitad de lo que me falta, que es un 32avo, y luego la mitad de lo que me falta y la mitad de lo que me falta, y esto sigue creciendo, 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 creciendo. En total, si esto sigue infinitamente, nos vamos a comer una pizza en total. No va a ser más ni va a ser menos, ¿sí? Obviamente si nos vamos hasta el infinito. ¿Qué quiere decir? Que esa sumatoria, ¿sí? Si yo sumo todos esos números, eso me da 1. En este caso, pues una pizza era media pizza, más un cuarto de pizza, más un octavo de pizza. En total todo eso me da 1. ¿Cómo se escribe esto cortico? Que la sumatoria desde 1 hasta el infinito de 1 sobre 2 a la n es igual a 1. ¿Y eso qué quiere decir? Que esta serie converge a 1. ¿Por qué me parece un ejemplo tan importante? Observen lo que nos había dado antes. Cuando cogimos la sucesión de 1 sobre 2 a la n, eso convergía, pero convergía a 0. En cambio, cuando cogemos la serie de 1 sobre 2 a la n, no converge a 0, converge a 1. Ok. Ahora, en general, ¿cuándo una serie así converge? ¿Sí? ¿Cuándo podemos decir que una serie, o sea, una sumatoria infinita converge? Entonces, la sumatoria de los ANs converge si la sucesión de los SNs, que son las sumas parciales, converge. Entonces, mucho cuidado. Este AN es una cosa y este SN es otra cosa. No son lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué son estos SN? Son las sumas parciales de los AN. Ya miramos en un ejemplo cómo se entiende eso. Ahora, ¿qué es importante? Si la sucesión de las sumas parciales converge, eso quiere decir que el límite de las sumas parciales existe. Quiere decir que este límite es un número. Y si ese límite es un número, entonces la serie de los ANs es igual a ese número. Veámoslo con este mismo ejemplo. Entonces, vamos a coger nuestra sucesión AN, un medio, un cuarto, un octavo, la sucesión. Esta no es una serie, esto no es una suma, sino una lista de números. Ok, ahora, ¿quiénes son las sumas parciales? Entonces, las sumas parciales es que yo voy a coger S1 es igual a A1, el primero. S2 va a ser la suma
de los dos primeros términos. Entonces va a ser 1/2 más 1/4. Ese 3 va a ser la suma de los 3 primeros términos. Ese 4 la suma de los 4 primeros términos, etcétera. ¿Listo? Entonces, esto es lo que llamamos las sumas parciales. ¿Por qué parcial? Pues porque se acaba en un cierto punto, no sigue hasta infinito, sino que se acaba en un cierto punto. Ok, la suma Sn, pues sería la suma de los n primeros términos, parando en el enésimo. Ok, cojamos ese ejemplo y calculemos eso. Entonces, si ustedes calculan S1 es igual a 0.5, si calculan S2, eso es igual a 0.75, si calculan S3 les da esto, S4 les da esto, y yo calculé algunos más. Observen las 7 primeras sumas parciales. Ahora, si piensan en estos números y arman la sucesión de esos números, o sea, la lista ordenada de estos números, ¿a qué parecería que convergen esos números? ¿Sí? Entonces, en este caso se ve súper obvio. ¿Sí? En este caso uno ve que esos números parece que se van acercando a 1. ¿Ok? O sea que el límite de las sumas parciales es 1. Como este límite existe, es un número, entonces la sumatoria de los ANs, no de los SNs, pilas, de los ANs, ¿sí? Los ANs serán estos de acá. Entonces la sumatoria de los ANs va a ser igual a 1, que fue exactamente lo que vimos antes, ¿sí? Entonces es la sumatoria de los ANs converge a 1. ¿Por qué? Porque el límite de las sumas parciales de esos términos nos da 1. Ahora, en general, es muy difícil encontrar una fórmula para las sumas parciales. Y entonces no es nada fácil calcular ese límite, ¿sí? Si yo pudiera calcular el límite de las sumas parciales y me da un número, pues ya sabría si la serie de los ANs converge o no. Pero en general esto es súper difícil. Por eso viene todo el capítulo que vamos a estudiar ahora, en donde vamos a estudiar un montón de criterios para saber si una serie converge o diverge, porque esta idea, ¿sí? Esta idea que vimos en este video, de que una serie converge si la sucesión de las sumas parciales converge, no va a ser fácil de manejar.